Hoy hablamos de Istinto, este producto a espesor, completamente natural, solo cal, mármol y piedras. Un producto que nos permite hacer varios trabajos y obtener distintos espesores. Hoy vemos un empleo especial para realizar la cabecera de una cama. Lo useremo addirittura per disegnare la testiera di un letto. Naturalmente, todo comienza con nuestro primus. Il nostro primus. Cuando el primus esté seco, podemos pasar a la aplicación de Istinto. He elegido un color de la carta, el KF en la variante 4. KF, la variante número 4. Podemos comenzar. Lo que hacemos en la primera mano lo hemos llamado piedra desgastada, un efecto que da la impresión de una piedra que ha estado ahí bastante tiempo, por tanto, con unas áreas lisas y otras desgastadas. Para obtener este efecto, en este momento tenemos que pasar una espátula dentada con un movimiento cruzado. Recomenzamos a partir de este punto. Nos acercamos superponiéndonos y después, siempre con la espátula dentada, repasamos sobre la juntura. De esta forma, no existen problemas de junturas. El consumo con esta aplicación es siempre de 1,5 kg por metro cuadrado o 2 kilos por metro cuadrado si la pared es irregular. Os doy un pequeño consejo, un truco a respetar siempre. Cuando aplicamos el producto, no hay que empezar nunca desde cerca para después superponernos, porque se vería un exceso de material. Hay que empezar siempre desde lejos para después difuminar en la parte ya aplicada. Os mostramos cómo. El producto se está secando. Lo vemos por las manchas más claras y más oscuras. Ha llegado el momento de compactar, porque queremos obtener ese efecto un poco liso y un poco estropeado, típico de una piedra que se ha desgastado con el tiempo. Qui l'abbiamo compattato e già tutte le creste, chiamiamole così, sono state schiacciate. Aquí ya ha sido compactada y alisada. Davvero liscio.
e farlo diventare come Ahora podemos hacer que se vuelva aún más lisa, como una losa. Lo hacemos tirando aún más fuerte, volviéndola muy lisa. e lo tiriamo perfettamente liscio e lucido. Ecco, la parete adesso praticamente è bella compattata, lucida, quasi lucida. La pared ahora está bien compactada, casi brillante. Podría ser acabada con una mano de cera o de gioia. Gioia ed è finita. Ma Pero nosotros queremos crear una cabecera de cama. Dibujaremos la cabecera y aplicaremos una mano para obtener piedra pulida. e daremo una mano di pietra levigata. La cabecera está dibujada. Podemos aplicar una mano de istinto en el efecto piedra pulida. Istinto con applicazione a pietra levigata, così avremo modo di vedere la Aquí differenza. podemos ver la diferencia entre la piedra pulida y la piedra desgastada. La pietra vissuta. Che la nostra testiera è pronta per essere compattata, si Nuestra cabecera estará lista para ser compactada cuando veamos estas manchas más claras que indican que el producto se está secando. possiamo procedere. Ecco, sono passati 10 minuti, adesso è il momento... Han pasado 10 minutos y si queremos un efecto realmente brillante, es el momento de compactar con más fuerza. un po' più di forza. Direi Por che tanto, qui ci sta. podemos proceder. Possiamo procedere. Eccoci qua, la parete è bellissima con... La pared es preciosa, con piedra desgastada que da una sensación de antiguo y esta parte donde irá la cama, donde hemos realizado piedra pulida. pietra levigata. Ovviamente ogni variazione... Naturalmente, cada variante depende de la creatividad de quien la realiza, tanto en el color como en el tamaño. dimensioni. Ahora no queda más que acabarla con una mano de cera. Cuando esté seca, podemos sacar brillo con un paño. Bellissimo questo tocco. Precioso este toque que aquí degrada en la piedra desgastada.
Pietra vissuta. Muy refinado también este color sobre color. Mi piace molto, molto rassicurante questa situazione. Poi lascia spazio. Una elaboración que da lugar a la creatividad, porque aquí hemos realizado una cabecera de cama, pero podría ser cualquier cosa, y es posible utilizar cualquier color de nuestro catálogo. Usabile con il nostro catalogo. Depende solo de vosotros y de vuestras ganas de crear. Por tanto, sigue tu instinto y gracias.